¿Qué es un perfil reflex? Si quieres saber la respuesta y entender perfectamente todo lo que está alrededor de una vela reflex para volar con motor, quédate y ve este video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y si tienes poco de estar viendo mis videos, te invito a que vayas al canal, veas todos los videos porque hay bastante contenido que seguramente te va a ser de interés si es que te estás acercando al mundo del paramotor o tienes poco tiempo de estar volando. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. El video está dividido en 3 partes. En la primera vamos a hablar de la historia y la teoría de los perfiles reflex, los cuales tienen muchísimos años de existir. En la parte 2, cómo se incorporaron estos perfiles reflex al mundo del paramotor. Y en la tercera parte, una demostración en la que estoy volando yo por primera vez una vela reflex y haciendo diferentes pruebas para validar la teoría en el campo. Momento, se me pasaba comentarte que dentro de la parte 2, al final de la parte 2 de cómo se incorporaron los perfiles reflex al mundo del paramotor, hay una sección que creo que va a ser de mucho interés, que es los mitos y las realidades de las velas reflex. ¿Qué es un perfil reflex? Es un perfil aerodinámico que cuando ese perfil aerodinámico disminuye su ángulo de ataque, solo tiende a neutralizarse, a equilibrarse, a volver a recuperar el ángulo de ataque perdido, por lo que ese perfil aerodinámico permanece prácticamente todo el tiempo en una posición neutral. Si nos referimos al dibujito o al perfil en sí dibujado, pues es el perfil como el que estás viendo aquí, que en la parte del borde de fuga, en la parte de atrás, tiene como una colita levantada. Les comentaba que los perfiles reflex tienen 70, 80, 90 años de existir. ¿Cómo fue que surge este concepto de perfil reflex? Pues hubo una época en los inicios de la aviación en la que se empezó a experimentar con alas voladoras, como la que estás viendo aquí. ¿Por qué se fueron por esa teoría o por esa línea de decir, oye, vamos a experimentar con alas voladoras? Por lo siguiente, si tú ves una aeronave convencional como la que estás viendo aquí en la imagen, pues luego notamos que adicional al ala principal hay otros 2 componentes. Uno es el fuselaje y el otro es la parte de atrás donde están los estabilizadores. Todo esto, el fuselaje y los estabilizadores, se convierten en resistencia, en drag. Entonces, si yo tengo una aeronave que no tiene fuselaje y no tiene estabilizadores, tiene mucho menos resistencia, es decir, va a ser más eficiente. Y por eso se empieza a experimentar con las alas voladoras. Antes de entrar de lleno a explicarte sobre la teoría del perfil reflex, te comparto que una época previa que yo empecé a volar para motor, volaba aviones de radiocontrol. De hecho, todavía vuelo, no tanto, pero todavía vuelo. Y tuve muchos aviones, muchos de los que ya están diseñados, los compras, tú solamente los armas y después los vuelas. Pero hubo una época en la que tuve oportunidad de experimentar bastante, de construir yo mis propios aviones utilizando algunos diseños que había en línea, con materiales fáciles de conseguir, coroplast, foam board, que es como un tipo de cartón, y eso me permitió en mi propia experiencia y experimentando yo entender muy bien algunos conceptos de aerodinámica, incluyendo hubo una época en la que hice algunas alas voladoras como la que estás viendo aquí, y recuerdo perfectamente que tuve que utilizar el concepto reflex para lograr estabilizarlas. Claro que yo no sabía qué era el concepto reflex, fue algo que yo descubrí tratando de hacerla más estable. Entonces, lo que te voy a compartir a continuación está basado en la teoría, pero también en el entendimiento que yo tuve cuando pasé esta etapa de volar aeromodelos. Aquí estamos viendo las 4 principales fuerzas que intervienen o están presentes en un perfil aéreo cuando está en vuelo. Primero, hacia adelante tenemos lo que sería el empuje o el thrust.
Y hay una fuerza que trata de detener el vuelo o el avance de este perfil, que lo empuja hacia atrás, que sería el drag o la resistencia. Por otro lado está la gravedad. El perfil, el ala tiene un peso y tiende a caer. Y por otro lado, en el mismo eje vertical, pero hacia arriba, está la fuerza de sustentación o, pues sí, el lift, como se le conoce en inglés. Para efectos de lo que yo te voy a explicar de teoría sobre los perfiles reflex, vamos a eliminar la fuerza de empuje y la fuerza de drag o resistencia, porque no afectan prácticamente. Y nos vamos a quedar con la gravedad, o sea, el peso que jala el ala hacia abajo, y con el lift o la sustentación que lo jalan hacia arriba. Hay dos conceptos que se utilizan muchísimo y te digo, yo los aprendí en Volando Aeromodelos. Cuando hablamos del peso que tiene una aeronave, hay un concepto muy importante que se llama centro de gravedad. Y el centro de gravedad, digamos que es el punto en el que se equilibra toda la aeronave. Todo el peso de la aeronave está concentrado en ese punto o en ese centro de gravedad. Y por otro lado, el lift o la sustentación también la podemos concentrar en un solo punto para efectos de todos los análisis que se hacen en aerodinámica. Y a este punto le llamamos centro de presión. Cuando un perfil aerodinámico está bien diseñado, normalmente el centro de gravedad y el centro de presión se encuentran aproximadamente a 1/3 del borde de ataque, ¿sí? O sea, están como corridos hacia adelante, como lo estás viendo en la imagen. Si está bien diseñado ese perfil, básicamente tanto el centro de gravedad como el centro de presión están en el mismo eje vertical, es decir, que se anulan, de tal manera que el perfil se encuentra en una posición, digamos que neutral, ¿sí? Ambas fuerzas se anulan y está estabilizado ese perfil. ¿Qué sucede cuando incremento el borde de ataque? Bueno, pues el centro de gravedad prácticamente permanece en el mismo lugar. Para efectos prácticos no se mueve. Sin embargo, el centro de presión se corre hacia adelante. Yo inclino mi perfil y el centro de gravedad se empieza a correr hacia adelante. ¿Qué va a suceder? Que estas dos fuerzas ya no se encuentran en el mismo eje vertical. Y como el centro de presión se corrió hacia adelante, el centro de gravedad permanece en el mismo lugar, ese perfil va a tener la tendencia de girarse hacia atrás. ¿Qué sucede cuando ese perfil disminuye el ángulo de ataque? Pues ahora el centro de presión se corre hacia la parte de atrás. Y si yo tengo el centro de gravedad en el mismo lugar y el centro de presión desfasado en el eje vertical hacia atrás, pues ahora la tendencia va a ser irse o girar hacia adelante. Y seguramente aquí ya te empieza a hacer sentido de la importancia del concepto o de los perfiles reflex cuando hablamos del paramotor. Porque como veíamos en el video del speed bar, lo que hacemos nosotros para acelerar es disminuir el ángulo de ataque. En una aeronave convencional, ¿cómo puedo estabilizar yo mi perfil de esas fuerzas que hacen que trate de girar el perfil? Pues prácticamente todas las aeronaves cuentan con estabilizadores que se encuentran en la parte de atrás, a cierta distancia de la ala principal, y que hacen pues precisamente estabilizar o contrarrestar ese efecto de querer girar. En la primera época de la aviación, los estabilizadores en algunas aeronaves los ponían en la parte de adelante. Desconozco por qué, pero al final prácticamente todas las aeronaves que conocemos tienen los estabilizadores en la parte de atrás, salvo algunas excepciones. Pero ¿qué sucede con un ala voladora? El ala voladora no tiene estabilizadores atrás. Entonces, si yo aumento el ángulo de ataque, va a tender a girar hacia atrás. Y si lo disminuyo, va a tender a girar hacia adelante. ¿Cómo? Entonces, cuando empezaron a experimentar con estas aeronaves, los pilotos reportaban eso.
que la ala era, o la aeronave era inestable, que era difícil controlarla. Y entonces empiezan a experimentar y alguien dice, ok, ¿qué podemos hacer? Pues el efecto del estabilizador de una aeronave convencional que está atrás, pues me lo traigo a mi perfil y lo trato de integrar al propio perfil. Y así es como nace el perfil reflex. Por eso vemos en la parte de atrás una cierta como colita que se levanta, que está haciendo las funciones de los estabilizadores para tratar de que la aeronave permanezca en posición neutral. Y con esto tenemos ya conocimientos teóricos para entender muy bien las fuerzas que intervienen y cómo funciona un perfil reflex para lograr estabilizarse. Ahora vamos a hablar de cómo se incorporó este perfil aerodinámico al mundo del vuelo libre. Pues resulta que nuestra aeronave, si eres observador, pues es también un ala voladora. No tenemos estabilizadores. Y alguien en alguna época, en los principios, no sé, 70s, 80s, trató de incorporar el concepto de reflex a los parapentes de vuelo libre. Y fue muy complicado principalmente porque nuestras aeronaves no tienen nada que le dé rigidez. Entonces era complicado lograr esa forma de reflex. Sin embargo, lo lograron y empezaron a hacer pruebas de vuelo. Pero descubrieron algo. Efectivamente, un perfil reflex tiene unas características a favor, sin embargo, es menos eficiente. Y entonces, ¿qué sucedía? Que un perfil reflex volando en parapente, en vuelo libre, tenía tasas o coeficientes de planeo menores, es decir, tenía una tasa de descenso mayor, caía más rápido, planeaba menos, ¿sí? Y obviamente en vuelo libre y en cualquier tipo de planeador, uno de los principales objetivos que buscamos es tener el mejor coeficiente de planeo para poder volar mucho tiempo y poder volar más lejos. Entonces, con todas las pruebas que hicieron, descartan por completo el utilizar un perfil reflex en la parte o aplicarlo al vuelo libre. Sin embargo, pasa el tiempo y alrededor del año 2000, pues supongo que algunos ingenieros empiezan a experimentar y ellos dicen, ok, en vuelo libre el perfil reflex no es eficiente, no funciona. Pero en vuelo con motor, pues yo tengo empuje, yo tengo un motor que puede contrarrestar esa ineficiencia para mantenerme en vuelo. Y empiezan a experimentar con velas reflex, pero aplicadas al vuelo en paramotor. Hasta que finalmente, en el 2002, Dudek, que es una de las marcas más conocidas, que tiene más tiempo y más reconocidas en el mundo de las alas, de la fabricación de alas de vuelo libre y vuelo paramotor, saca un primer modelo y se presenta en el Campeonato de Hungría con una vela reflex que se llamaba Trapper. Y causa sensación porque empieza a tener resultados muy buenos, sobre todo en las pruebas de velocidad. En ese campeonato mundial en Hungría había un piloto muy conocido, un ingeniero que tenía tiempo de estar tratando de experimentar con este concepto que se llama Michael Campbell-Jones. Y él ve esa vela reflex y no lo podía creer, que ya pudiera volar una vela reflex con motor de manera tan eficiente como lo estaba haciendo. Entonces se acerca con Dudek y empiezan a trabajar juntos en el rediseño de esa vela hasta que producen una vela nueva con muchas mejoras. Este cuate Michael, según lo que yo logré investigar, incorpora mejoras para que la forma de manejar la vela reflex fuera más sencilla, más fácil. Y sacan una vela que se llama Action, que sería la segunda vela reflex ya como que en producción. ¿Qué sucede aquí? Desconozco cuáles fueron las razones, pero en resumen, este cuate Michael y Dudek se separan, inclusive entran como que en un pequeño conflicto para decir quién había inventado, quién había aplicado el concepto reflex por primera vez en el vuelo en paramotor. Y entonces este cuate Michael funda su propia compañía que se llama Paramanía y se pone a fabricar velas con perfil reflex para volar con motor. Y Dudek pues sigue su camino.
Así fue como se incorporó el concepto del perfil aerodinámico reflex a nuestro deporte. Como toda la teoría que te expliqué la vamos a llevar a lo que sucede ya en realidad en el vuelo en paramotor. Aquí estás viendo un perfil normal como la vela que yo tengo, y lo que sabemos es que cuando queremos acelerar nuestras velas, lo que hacemos es disminuir el ángulo de ataque. ¿Qué sucede cuando disminuimos el ángulo de ataque como lo estamos viendo en esta imagen? Pues lo que nos decía la teoría, tiende a girar más hacia adelante. ¿En qué se traduce eso? En que en las líneas o bandas de la parte de atrás, si fuera una vela de 4 bandas, en las velas C y D se incrementa la carga. Y en las líneas o bandas de adelante disminuye. Y sabemos que una disminución en la tensión de las bandas A, que están directamente en el borde de ataque, hace que la vela sea más susceptible a un colapso frontal. Obvio, las velas como la mía pues están diseñadas con una tolerancia y se pueden mover en un rango que el vuelo siga siendo seguro. Sin embargo, pues se incrementa un poco el riesgo de un colapso. Por eso muchos fabricantes recomiendan que no vueles con trims y acelerado cuando hay mucha turbulencia. Finalmente, esto es lo que sucede en un parapente para volar con motor tradicional. ¿Qué sucede en una vela reflex? Bueno, yo suelto los trims, acelero, el perfil en teoría va a disminuir el ángulo de ataque. Sin embargo, el diseño reflex, ¿qué es lo que hace? Que se mantenga estable, de tal manera que las bandas de atrás, la C y la D, se van descargando un poco, ya no cargan tanto. Y las velas frontales como la A y la B empiezan a cargar mucho más, de tal manera que estas velas reflex se vuelven más estables, menos propensas a un colapso. Es más difícil si en el borde de ataque las líneas A o las bandas A están con mucha tensión, que esa vela pueda colapsar. Y por eso las velas reflex en el mundo del paramotor nos permiten volar más rápido y de forma segura, que sería su característica principal. Dudek hizo muchas pruebas cuando estaba haciendo las velas reflex para comprobar la teoría en la práctica. Y te voy a mostrar unas gráficas de una de estas pruebas en una vela que se llama Nucleon, que es una vela reflex, y hicieron un patrón en donde el piloto de prueba despegaba, volaba acelerado, con trims adentro y sin el pedal. Y después con el puro pedal, después abría los trims más el pedal, y entonces fueron analizando las cargas en cada una de las bandas, ¿sí? Y esto es lo que ellos comprobaron ya en vuelo, en práctica real. Aquí lo que estás viendo en esta gráfica es las líneas son la tensión en cada una de las bandas. Y en este caso me voy a concentrar en las bandas A, la línea color azul. Y vemos que en el eje vertical están los kilos de carga que está sosteniendo esa banda. Y hacia abajo ves el resto de bandas, cuánto están cargando. Entonces podemos ver claramente cómo en la primera parte o el primer segmento de esta gráfica, siempre las bandas A son las que más cargan. Pero vemos cómo está a cierta altura, con cierta carga, y las demás bandas también traen cierta carga. Y nos vamos a brincar hasta el tramo que está entre las letras D y E, que fue cuando el piloto abrió los trims y pisó el acelerador. ¿Y qué es lo que vemos? Que la tensión en las bandas A se incrementa de manera considerable. Y el resto de bandas y líneas prácticamente pues no va a cero la carga, pero sí disminuye sustancialmente. Entonces, de esta manera, en las pruebas de campo con pilotos y con diferentes dispositivos para medir las cargas en las bandas, comprobaron la teoría en la práctica. Antes de irnos a la prueba de vuelo,
vamos a hablar de algunos mitos y realidades sobre las velas reflex aplicadas o los perfiles reflex aplicados al vuelo en paramotor. Algunos probablemente son mitos que se vienen arrastrando desde hace mucho. La tecnología ha evolucionado, todos los años los fabricantes sacan pequeñas mejoras, pero en general estos son los mitos y las realidades importantes y que yo considero que siguen estando presentes en muchos pilotos. Algunos de los mitos, yo en lo personal te puedo decir que con las pruebas que hice, comprobé si en realidad, si es una realidad o es un mito. Pero sí hay 2 o 3 temas en los que obviamente yo no me iba a poner a hacer plegadas y asimétricas y todo, porque ni soy un piloto de prueba ni me interesa ponerme en riesgo. Entonces, pero te comparto la información que yo pude obtener en relación a esto. Mitos y realidades de las velas reflex, que es difícil de despegar. Como lo vas a ver en la prueba, siendo por la primera vez que yo, después de volar con una vela tradicional, volé con una vela reflex, despegando con 0 viento, es decir, de frente, que para muchos es muy complicado. En el primer intento pude despegar, no se infló tan rápido como yo esperaba la vela. Vimos el video, Luis me hizo unas correcciones y en el segundo despegue lo pude hacer sin ningún problema. Es decir, el que las velas reflex son difíciles para despegar es un mito. Inclusive, cuando hay mucho viento y estás despegando de twist, pudieras jugar tú con los trims para que cuando la vela suba, por ser reflex, se pueda mantener más fácilmente sobre tu cabeza, te gires y puedas despegar. Siguiente mito, que el manejo es más duro. Bueno, habría que considerar que a mayor velocidad de vuelo, sea una vela tradicional o una vela reflex, las superficies con las que tú operas la vela definitivamente requieren un mayor esfuerzo para poderse operar. Sin embargo, los fabricantes han trabajado mucho en esto y, por ejemplo, en la vela que yo estoy utilizando, y creo que ya es como un estándar, tienes la opción de unos mandos que van exclusivamente a las puntas del ala y que por un lado son muy seguros porque no cambias el perfil de la vela y por otro lado son bien suaves y como vas muy rápido, pues sí perfectamente puedes estar haciendo tus vueltas y tus correcciones. Este creo que es el mito que más creo que impacto hay, que yo he escuchado más, inclusive me lo han comentado. Las velas reflex son peligrosas porque en caso de una plegada, la plegada va a ser mucho más violenta. ¿De qué depende que una plegada sea muy violenta o menos violenta? Básicamente de la velocidad, no de si estás volando una vela reflex o una vela tradicional. Por lógica, si en una vela reflex yo puedo alcanzar mayores velocidades, pues si en esa situación hubiera una plegada, la energía que llevas contigo viajando a mayor velocidad es mayor y por consecuencia lo que va a suceder a la hora de la plegada pues sí va a ser más fuerte, va a ser una reacción dinámica más fuerte. Es importante que consideres esto. Las velas reflex son bien seguras. Como ya lo vimos en la teoría, en la práctica es exactamente lo mismo. Una vela en configuración reflex es mucho menos probable que tenga una plegada que una vela de un perfil tradicional. Entonces, si una plegada en una vela reflex volando a máxima velocidad va a ser muy fuerte. Pero si tú vuelas en condiciones normales, pues es muy poco probable que tengas una plegada. Por otro lado, también hay un mito que dice lo contrario y que el mito dice, las velas reflex son inmunes a la turbulencia, o sea, es decir, pueden volar en cualquier condición y nunca vas a tener una plegada. Pues obvio que no. Puede haber situaciones en las que la turbulencia sea tal que la vela sí pueda presentar una plegada. Es muy importante que tú consideres esto. Las velas reflex, si tú quieres volar más rápido y de forma más segura, sin duda una vela reflex es la solución, siempre y cuando estés volando en las mismas condiciones en las que tú vuelas. Es decir, por ejemplo, yo siempre vuelo en condiciones tranquilas con poca turbulencia. Si yo quiero volar más rápido y más seguro, si estoy volando con una vela reflex en esas mismas condiciones,
sin duda es más seguro que con mi vela tradicional. Lo que es importante es esto. Vuelvo al ejemplo mío. Yo vuelo en una vela tradicional en condiciones tranquilas. Ese es mi tipo de vuelo, con poca turbulencia. Pero ahora tengo una vela reflex. Voy a volar a un día que hace mucho calor a las 2 de la tarde. Pues no, porque va a estar muy turbulento y yo no tengo la experiencia de manejar en esas condiciones. Entonces, es importante que tú respetes tu progresión y vayas avanzando poco a poco. Respondiendo a este mito, pues no son inmunes a la turbulencia. Sin embargo, sí son mucho más seguras que un perfil tradicional. Otro mito o por ahí algo que se conversa en la comunidad: todas las velas reflex son iguales o funcionan igual. No es cierto. Inclusive dentro de una misma marca, tú vas a encontrar en algunas de esas marcas, por ejemplo en la Nibiuk, que es la vela que yo probé, la Cubic, ellos ofrecen 4 o 5 diferentes velas reflex. Unas para principiantes e intermedios, una para intermedios y avanzados y otras para avanzados. Cada una de estas velas es diferente, probablemente se opera diferente, requiere más experiencia y es muy importante que tú, antes de tomar la decisión de comprar una vela reflex, pues conozcas muy bien esta información que acabamos de ver aquí en el video para que puedas tomar una buena decisión de cuál es la recomendada para ti. Un piloto que le dedica tiempo a estudiar, a seguir bien sus procesos, sin ningún problema puede utilizar una vela reflex para vuelos recreacionales, vuelos de fin de semana como los que yo hago. Obviamente una vela para ese propósito, no una vela avanzada. Hay también un mito, una creencia de que las velas reflex son para pilotos súper expertos. Y como ya te comenté, pues no. Hay velas reflex que están diseñadas para personas que vuelan de manera normal, para vuelos recreativos, que sí son reflex, que te van a permitir volar más rápido y de forma muy segura. Entonces, un piloto con poca experiencia perfectamente puede volar una vela reflex. Inclusive puedes volar durante un buen tiempo tu vela reflex sin utilizar trims, sin usar acelerador, en lo que tú vas avanzando en tu progresión y poco a poco ir jugando con estas variables de acuerdo a la velocidad a la que tú te sientas cómodo y sobre todo que sea seguro. Entonces, las velas reflex no son exclusivamente para expertos pilotos de competencia. Son velas que puede usar un piloto normal, recreativo, siempre y cuando siga muy bien las instrucciones, aprenda bien los procedimientos para operar la vela y sin ningún riesgo. Ahora sí, vamos a ver la demostración. Finalmente pude hacer 2 vuelos con la vela de Luis, que es una Nibiuk Cubic, el modelo es Cubic. Y en la demostración que vas a ver, dura alrededor de 8 o 9 minutos. Estoy combinando tomas y mezclando tomas de los 2 días que volé, buscando que tú tengas mucha visibilidad y puedas ver muy bien las diferentes fases. El despegue, como las características así que yo noté, siendo la primera vez que yo volaba una vela reflex, de diferencias contra mi vela que es un perfil tradicional. Después, cómo se abren los trims, cómo se siente ir con los trims abiertos, empezar a utilizar los mandos que van solamente a las puntas y después incluir el acelerador para irme a un vuelo ya con toda la funcionalidad de reflex acelerado. Y mientras estás viendo el video, yo estoy en vuelo y estoy comentando lo que estoy haciendo y explicando las sensaciones que yo tengo. Ahora sí, vamos a ver la demostración. Cero viento. Ok, es la primera vez que voy a despegar con una vela reflex, con esta de Luis. Entonces estoy aplicando el criterio de un cambio a la vez. Estoy en mi zona de vuelo, con mi equipo tal cual, hasta la misma ropa que siempre uso. El único cambio es la vela, de tal manera que me sea fácil o más fácil pues buscar adaptarme a la sensación de la vela nueva, ¿no? Libre. Bien. 3.
Segundo día de vuelo con la vela Cubic. Va a ser la segunda vez que vuelo con una vela reflex. 3. Fíjense qué cosas sí ya puedes observar diferentes de la vela reflex. Este que están viendo aquí, esto es el tip steering o el mando de la punta. Y si se fijan, cuando lo presionas solamente se mueve la punta. Ok. ¿Y cuál es el propósito de este freno? Es utilizarlo cuando estás volando con los trims abiertos y sobre todo aún más cuando estás acelerado. Como ya les expliqué, el perfil reflex, una vez que están volando en reflex en un parapente, o sea con un paramotor, como la vela es flexible, no debes utilizar estos mandos. Si tú utilizas estos mandos, se deforma el perfil, deja de ser reflex y entonces muy probablemente se provoque un frontal. Bueno, les digo, así de entrada la vela se siente pues parecida a la mía, aunque sí traigo una sensación de más velocidad. Voy a soltar trims primero y vamos a ver si se alcanza a percibir bien el movimiento de vamos, trims afuera. Lo saqué la mitad. Obviamente se siente el cambio en la velocidad y voy a empezar a volar con las puntas. Voy a dar la vuelta. Si se fijan, solamente se mueve la punta con este mando. Y de eso se trata. Ok, vamos a soltar trims. La recomendación es hacerlo de modo en paralelo, o sea, al mismo tiempo los dos. Se siente inmediatamente el cambio en la velocidad. Agarro los mandos de las puntas y esta es la forma correcta de operar la vela. Si quiero corregir, corrijo con las puras puntas. Ahora sí me pareció mucho mayor la sensación de que sueltas trims y agarras más velocidad. Y algo bien importante es que vean cómo cuando yo suelto trims esta línea sube, pero aquí hay como una corrección y esta baja un poco, por eso hay como este recorrido. Corrijo con la punta. Ahí voy, reflex. Ok, voy a soltar el acelerador despacio para evitar que se mueva mucho. Ahora vamos a acelerar. Ahí estoy ya volando totalmente reflex. Inmediatamente se incrementa la velocidad, pero considerable. Bastante aumenta la velocidad. Y voy a tratar de que puedan ver cómo se mueven las bandas a la hora que acelero. Va. Se fijan cómo las líneas de atrás se aflojan un chorro y las bandas A quedan bien tensas.
Que ese es lo que les mostraba acá cuando veíamos la teoría. Ok, suelto acelerador y se ve como cambia otra vez. Va, voy a acelerar. Acelero, acelero, acelero. Se tensan las bandas A y las bandas de atrás quedan muchísimo más relajadas porque están sosteniendo menos carga. Okay, vamos a meter trims. Están muy duros. Eso es lo que sí siento. Súper duros. Ok, y puedo regresar a volar con los mandos principales. Cuando estás en modo reflex tienes que manejar con pequeñas correcciones. Vamos a cerrar trims. Batallo con el acelerador, lo tengo muy sensible. Ok, ahí está. Espero que hayan visto bien el aterrizaje. Venía pasado. Entonces metí frenos para perder altura. Solté los frenos y agarras mucha velocidad y puedes llegar con mucha energía para hacer un flare bueno y no me quería pasar tanto. Saludos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Sin duda es el video al que le he tenido que dedicar más tiempo, tanto para leer muy bien, encontrar información de la historia, de cómo había surgido el perfil reflex y entenderle muy bien. O sea, quería entenderle muy bien antes de pensar en que podía yo hacer este video. Y luego el tema de hacer las pruebas, salirme un poco de mi zona de confort y soltar trims y usar acelerador en una vela que conocía poco. Sin embargo, creo que valió la pena. A mí me sirvió muchísimo todo este proceso, aprendí un chorro y hoy tengo muy claros los conceptos de todo lo que está alrededor de las velas reflex, como para atreverme a hacer el video que acabas de ver y darte algunas aseveraciones y confirmar lo que yo leí en la teoría, lo que dicen los fabricantes, lo que dicen los ingenieros aeronáuticos, y luego yo hacer algunas pruebas. Entonces, muchas gracias. Si te gustó, suscríbete al canal.